Muy buen día, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Estamos en el Diplomado de Gestión en Deporte y Salud, ya en nuestra última temática relacionada al plan de acción e implementación de nuestros objetivos. Esperamos que sea de su utilidad para que conozcan los pasos necesarios para poder llevar a cabo todos esos sueños, todas esas metas y, como siempre, llegar a los resultados que queremos. Deben ser conceptos que todo el tiempo debemos afrontar y debemos incorporar en nuestro léxico. Así que vamos a hablar en qué consiste un plan de acción. Es detallar todas esas tareas específicas, pero lo más importante allí es que debemos escribirlas, debemos tenerlas presentes. Muy seguramente una tarea que tengamos en mente, si no la llevamos a cabo, si no la plasmamos, no la vamos a tener en cuenta para el desarrollo y menos para la implementación. Así que eso es un plan de acción, es cómo poner en marcha todas esas actividades y tareas que nos va a llevar a lograr el objetivo. A esas tareas debemos colocarles una fecha específica. Si no tenemos claro una fecha, por lo menos colocar un mes, un rango de posibilidades en las cuales podemos llevar a cabo la tarea y bajo qué condiciones. De lo contrario, no la vamos a cumplir. Recordemos que hay objetivos a nivel personal, pero también objetivos a nivel laboral. Por ejemplo, tengo que desarrollar esta meta para aumentar mis ingresos. Tengo que desarrollar esta meta en cuanto a ventas, en cuanto a servicio, en cuanto a número de inscritos en una escuela, por ejemplo, para yo lograr una bonificación adicional o aumentar mi condición salarial. Cada meta como tal es un propio plan de acción, ¿de acuerdo? Si yo coloco como meta personal aprovechar mis mañanas para realizar actividad física a las 6 de la mañana, yo tengo que hacerlo en lo posible durante todos los días. No puedo empezar a claudicar en que un día sí, que un día no, o que un día amaneció lluvioso, entonces por el clima no desarrollo la meta planteada. Quiero decir con esto de que las metas diarias, las metas pequeñas, me van a mí a dar la oportunidad de lograr el resultado total en este caso. Bien. Siempre resulta más aconsejable tener pequeños objetivos, ¿sí? No es tan recomendable que iniciemos con una meta muy compleja, sino que miremos cómo vamos avanzando en los escalones, ¿sí? Si yo veo una meta muy ambiciosa, por ejemplo, quiero estudiar a nivel internacional una especialización, pero sé que esa especialización me va a costar un dinero muy importante. ¿Cómo yo coloco una fecha, por ejemplo, 5 años, para poder ahorrar el suficiente dinero para poder viajar, para poder tener los elementos necesarios de mi manutención, pero aparte de eso para pagar el posgrado y para poder retornar a mi país? Bien, si yo simplemente visualizo la meta, pero no tengo claro cómo voy a ahorrar el dinero suficiente día tras día, mes a mes, año tras año, y cuál es la cifra, el monto que yo tengo que ahorrar diario para lograr esa meta, pues va a ser muy difícil que yo logre hacer ese posgrado. Bien, de esta forma podremos ser muy conscientes de los logros y no perderemos la motivación. Eso es algo también que hay que tener cuidado en nuestra acción. Puede que un día no logre la meta, pero al otro día tengo que saber de que debo trabajar el doble, reunir el doble, ¿sí? Hacer doble esfuerzo para casi que esa meta que no logré el día anterior, poderla lograr ese otro día y no alterar
la fecha ni el resultado final. ¿Bien? En eso consiste un plan de acción. Recordemos que la planificación como tal es un elemento que es primordial, que se trabaja desde el coaching personal. También muchas empresas desarrollan sus estrategias en cuanto a los planes de acción a través de este mecanismo. Es coloco una tarea, coloco una fecha. Después de que coloco la tarea y la fecha, empiezo a revisar diariamente o mes a mes qué debo hacer en cifras, en hechos, para lograr mi meta final o mi resultado. ¿Bien? No obstante, conviene tener presente que el plan de acción no siempre es estático. No siempre lo que planeo es lo que ejecuto. O sea que el plan de acción puede sufrir una serie de cambios a lo largo de la actividad. ¿Bien? Pero sí efectivamente nos va a marcar como una hoja de ruta, como esa brújula hacia dónde debo ir y hacia dónde no. Si nosotros empezamos a realizar actividades que no están dentro de nuestro plan, empezamos a desviarnos del camino. Tenemos que en lo posible hacer actividades que estén relacionadas con nuestra meta. No es tan aconsejable en este caso los efectos carambola, de que por lograr algo consigo otra cosa. No, en lo posible, lo que planifiquemos es lo que queremos lograr. ¿Bien? Tenemos que ir revisando cómo avanzamos en las metas. Acuérdense, primero las metas pequeñas, las tareitas o actividades pequeñas que me van a permitir a mí lograr el resultado mayor. Hagamos el ejemplo con una compra de una bicicleta. Si un niño nos pregunta cuánto tiene que ahorrar diario para comprarse una bicicleta de 300,000 pesos en un mes, haciendo la división y el cálculo, nos va a dar de que el niño tiene que ahorrar 10,000 pesos diarios, ¿verdad? Para comprarse su bicicleta al final del mes. Si, por ejemplo, usted al niño solo le da 5,000 pesos diarios, el niño va a tener que entender de que no le va a alcanzar para comprarse esa bicicleta de ese costo y como no es estático el plan de acción, tengo que modificar mi resultado, el cual tengo esperado. Por ejemplo, ya no me compro una bicicleta de 300,000 pesos, sino que me compro una bicicleta de 150,000 pesos. Obviamente van a cambiar la referencia, va a cambiar las funcionalidades de ese elemento, pero el objetivo se logra de forma parcial. Bien, eso tenemos que tenerlo muy claro. Así que si por ejemplo, si el adolescente ya quiere comprarse otra cosa sobre el mismo valor de 300,000 pesos y sabe que su ingreso diario es 15,000 pesos, él sabe que tiene un colchón de 5,000 pesos para poder mejorar inclusive el resultado esperado. ¿Listo? Entonces, en este caso el plan de acción no es totalmente estático. Podemos superar nuestra meta o podemos cumplir parcialmente nuestra meta. También, como les decía anteriormente, la brújula nos va a permitir tener el enfoque claro, pero también tenemos que hacer el seguimiento adecuado día tras día para saber si efectivamente la vamos a cumplir o no. Eso nos permite definitivamente saber de que no vamos a cumplir la meta y no vamos a casi que a gastar esfuerzos adicionales en tratar de lograr algo que definitivamente no pudimos, más bien buscar otro mecanismo, otra tarea que sea muy similar para que tampoco tengamos esa desmotivación total, ¿no? Y desertemos de nuestro plan de acción. Así que siempre que planeemos algo, tenemos que ser conscientes de que no lo vamos a ejecutar al 100%, pero por lo menos tenemos una ruta por la cual ir, sabemos qué es lo que tenemos que hacer día a día, qué tareas debemos completar para lograr la meta, ¿no? Normalmente cuando jugamos un videojuego, nos dan unas reglas, ¿cierto? Nos dan como unas monedas de inicio
Y posteriormente tenemos es que completar unas tareas, unos mundos, unas actividades para poder lograr el resultado. No hay reglas estrictas tampoco en un plan de acción y eso hace de que nosotros tengamos cierto grado de flexibilidad a la hora de tener nuestras propias metas, ¿no? No es lo mismo tener una meta personal, por ejemplo, comprar una casa, comprar un vehículo, tener un viaje, a cumplir con unas metas a nivel organizacional o empresarial. Bien, tenemos que tener claro que esas metas van a ser totalmente diferentes y en ocasiones la meta va a depender de nosotros mismos, como también la meta va a depender de otras personas o de algunas circunstancias que tal vez nosotros no podemos controlar. Bien, entonces, ¿cómo representamos el plan de acción? Resulta conveniente lo que es visualizar nuestro plan de acción de forma gráfica. Esto nos va a ayudar definitivamente a hacernos una idea del camino que tenemos que recorrer y cuáles son como esas etapas que debemos superar. Hagamos de cuenta que esto es un juego en el cual tenemos que superar esos obstáculos para lograr la meta, ¿bien? Asimismo tenemos que graficarlo, tenemos que en lo posible mirarlo todos los días, que sea en un lugar visible, que si está en nuestro cuarto, colocarlo, pegarlo en la pared para que lo podamos visualizar y no perdamos nunca el enfoque. Describir en segundo lugar cuáles son como esos escalones o etapas en el camino, ¿bien? Y en lo posible que esas etapas sean en orden de complejidad, de lo más fácil a lo más difícil, ¿sí? Si nos enfrentamos de una vez a un reto muy complejo, muy difícil en mi primer plan de acción, pues vamos a desertar, nos vamos a desmotivar y no vamos a lograr lo que queremos. ¿Bien? Es importante visualizar cuál es el objetivo y cómo nos vamos sintiendo en el momento que estamos cursando el camino, ¿sí? Si nos sentimos confiados, si nos sentimos estresados por la meta, si nos sentimos tranquilos, eso también va a determinar que sea más fácil, más agradable el proceso. Y cuando ya tengamos alguna meta completada, seamos un poco más ambiciosos en lo que queremos, sin perder nunca el enfoque, ¿no? Y mirar cómo fue que recorrí ese camino. ¿Qué enseñanzas me dejó ese plan de acción, esas tareas, esas actividades? Y cómo eso me sirve de experiencia para lograr esta otra meta que me estoy proponiendo. Como tercer ítem, tomar perspectiva de nuestro plan. Hay que ser muy objetivos para diseñar un plan de acción que realmente funcione. Por tanto, una vez que hayamos diseñado nuestra hoja de ruta, tendremos que evaluar los pasos de una forma muy crítica, ¿no? No debemos como engañarnos a nosotros mismos de que no importa, hagamos de cuenta que sí la logramos, entonces colocamos en el cuadrito, en el gráfico que sí la logramos, cuando efectivamente no se logró. Si tenías que, por ejemplo, como una meta, reducción de 4 kilos de peso total en un mes, y hoy no hiciste el ejercicio que te va a permitir tener un consumo adicional, un gasto calórico adicional, no te engañes, tienes que efectivamente tratar de obtener un consumo calórico, una ingesta calórica menor y hacer algo de ejercicio mayor para que ese gasto de energía sea y obtengas realmente desequilibrio. De lo contrario, no te puedes engañar a ti mismo. O por ejemplo, no, hoy no hago ejercicio, pero mañana hago el doble. Ahí ya estamos alterando realmente nuestro plan de acción y efectivamente va a hacer que no funcione. De esta forma, si observamos que falta algún paso, que nos saltamos algún paso importante o algún paso que de pronto sobra en el camino o que preferimos cambiar de un momento a otro también, estaremos a tiempo de hacerlo, ¿no? Es importante también que reflexionemos sobre el plan de acción. Si la tarea realmente
funciona para obtener lo que queremos. Eso es otro punto importante. Muchas veces queremos lograr algo, pero esa tarea no le apunta a eso que queremos lograr, ¿de acuerdo? Si queremos, por ejemplo, hacer una cometa para el mes de agosto y estamos planeándola empezar en el mes de julio, tenemos un mes completo para hacerla. Ya tuvimos que haber comprado los materiales necesarios, como el plástico, como la madera, como la pita, etcétera, la cinta, el pegante, para que podamos tener los recursos mínimos para lograr la meta. Segundo, tenemos que saber cómo armar una cometa. No podemos armar una cometa simplemente con los materiales y empezar a hacerlo a ver cómo nos va. Tenemos que por lo menos mirar un video, un documento, un libro que nos enseñe cómo organizar la cometa con unos pasos, ¿verdad? Posteriormente, no podemos tampoco esperar el día definitivo para elevar la cometa. Tenemos que hacerlos unos estudios previos, tenemos que llevarla al campo, tenemos que ver cómo reacciona, si se eleva, si no se eleva, si la pita es suficiente para lograr una altura adecuada. ¿Ven? Todo eso hace de que definitivamente yo vaya a obtener el resultado correcto o no. Entonces, miren que son como unas tareas muy específicas que me va a permitir a mí saber si efectivamente voy por buen camino o no voy por buen camino. De esta forma, siempre teniendo a la mano nuestro gráfico, nuestro plan de acción, vamos a tener enfocado el objetivo y acuérdense que es muy importante fragmentar la meta, ¿no? Eso es como cuando uno diseña un objetivo principal y después unos objetivos específicos. Los objetivos específicos me van a permitir a mí dar cuenta de ese objetivo macro, ¿sí? Y casi que los objetivos específicos se convierten en el paso a paso, ¿verdad? Si yo defino que voy a tener que bañarme, tengo que alistar una toalla, un jabón, un champú, debo saber de que si me voy a bañar con agua fría, con agua caliente. Todo esto significa la fragmentación de las etapas para lograr el objetivo planteado. ¿Bien? Por ejemplo, en una escuela de formación deportiva, una de las preocupaciones que se tienen actualmente es la deserción, ¿no? Y cómo de cierta forma un mejor entrenador hace de que tal vez por su interacción con los niños, con los padres de familia, los grupos que él tenga crezcan y cómo hay otros grupos con otros entrenadores que en vez de crecer disminuyen. Allí, ¿cuál es la meta? Aumentar la inscripción de personas a través de la estrategia que usted considere. Si usted, por ejemplo, considera como una estrategia de marketing en la cual está diseñada bajo el voz a voz y cómo uno de los deportistas que se encuentran actualmente afiliados a esta escuela trae otro compañero y le hago una reducción, un descuento en su próxima matrícula, esto puede ser una estrategia que puede servir o que no puede servir. ¿De acuerdo? Si por ejemplo es un niño que no tiene habilidades sociales, que a veces sufren de bullying en sus colegios, que no tiene con quién hablar, pues no pretenda de que este niño vaya a traer 10 personas a su escuela de formación, por lo cual no va a obtener el resultado esperado. Es simplemente un ejemplo por el cual tenemos que revisar muy bien si con nuestra población sirve o no sirve la estrategia. ¿Listo? Si por ejemplo tenemos padres de familia que también pueden utilizar la misma estrategia para traer más niños a la escuela, pero son padres empresarios que no tienen tiempo para nada, que no tienen un rato de esparcimiento, de interacción con otras personas, pues muy seguramente esa estrategia no le va a servir. ¿Listo? Entonces, aparte de la estrategia que usted plantee, debe tener en cuenta cuál es su contexto, ¿sí? Y quién es el vehículo, cuál es el vehículo que va a permitir que usted logre ese objetivo planteado. Entonces, como ya resumen, acuérdense plasmar
su meta. Escríbanla, plásmenla en su cuarto, en su computador. Cada vez que abran el computador, vean de imagen de fondo la meta que usted tiene planteada. Si por ejemplo usted quiere aprender inglés este año, usted no tiene nada, ni idea de inglés, lo primero que tiene que hacer por lo menos es inscribirse a un curso de inglés, ¿verdad? Esa es como la primera meta. Segundo, sería como recoger el dinero necesario para pagar la mensualidad de su curso de inglés. Tercero, ¿cuál sería en esa fragmentación de las etapas? Sería asistir sin falta a las sesiones de clase, ¿verdad? Cuarto, presentar todas las actividades. Quinto, aprobar el curso. Sexto, tener la certificación, ¿verdad? Y después de ese plan de acción también viene otra etapa, ¿no? Que es la puesta en marcha de lo aprendido. Entonces, si usted logró la meta, pues aplique de nuevo lo aprendido en esas etapas. En este caso, si estamos hablando de un curso de inglés, tendrás que posteriormente poner tus habilidades adquiridas en un contexto real para practicar, para experimentar el idioma, pero también para fortalecer tu necesidad, ¿no? Que en este caso era el aprendizaje del inglés. Entonces, cuando hagamos nuestro plan de acción, pensemos también en el beneficio que voy a obtener yo, pero también en el beneficio que van a tener los demás. En lo posible, cuando estén planteando ese objetivo, revisen si simplemente depende de usted o depende de otras personas, depende, por ejemplo, del factor económico para desempeñarlo. Si depende de una tecnología a la cual usted no tiene acceso, no pretenda que la va a tener de un día para otro, sino que dentro de esas etapas deberá planear cómo conseguir esa tecnología para realizar, por ejemplo, una evaluación o un test diagnóstico de alguna capacidad física, entre otros. Bien, entonces, bueno, espero les haya gustado esta sesión. Muchas gracias por el espacio. Espero hayan profundizado un poco en sus temáticas de coach como líderes en sus espacios, en sus trabajos, que empiecen a pensar positivamente, que empiecen a interiorizar todo lo que hacen. Acuérdense en calibrar, acuérdense en tener un ambiente en lo posible con cero contaminación auditiva, que puedan expresar sus ideas en el momento justo, que puedan tener unas reuniones mucho más efectivas, que puedan dar unas sesiones de clase más llamativas, más motivantes, que puedan traer mucha más gente a sus sesiones, que puedan ser unos líderes en sus instituciones con alto sentido de pertenencia y compromiso. Y acuérdense en aplicar el coaching también para sus vidas. Así que un abrazo enorme y nos estamos viendo en otra ocasión. Feliz día.